Un saludo a todos y todas. Hace 4 años era una recién llegada a la Federación de Enseñanza del País Valenciano. Me ocupaba del sector de atención a personas con discapacidad y no dominaba el proceso de realizar elecciones sindicales, pero contaba con 2 ventajas. Una de ellas era el equipo con el que me encontré y la segunda era llevar más de 20 años en el sector de atención a personas con discapacidad. El conocer el día a día de la realidad que viven los trabajadores en los centros de atención a personas con discapacidad hizo que los afiliados y las afiliadas, los delegados y delegadas de los centros confiaran en mí como su sindicalista de referencia y proximidad. Actualmente, en el País Valenciano, en el sector de atención a personas con discapacidad, somos el sindicato mayoritario, con una representación del 75%. Estos resultados no solo los hemos conseguido por la proximidad y empatía que tenemos con los compañeros y compañeras, sino con la atención individualizada a cualquier hora y cualquier día, aunque esto sea un coste personal muy amplio. También la dinámica de trabajo, de transparencia y participación que hemos establecido con delegados y delegadas. Hemos promovido grupos de trabajo donde elaboramos propuestas conjuntas que posteriormente aportamos en las mesas de trabajo de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y en la Consellería de Educación. Con la revisión del convenio autonómico mantenemos la misma dinámica de transparencia y participación. En este sector, en el País Valenciano, no hemos encontrado una gran dificultad a la hora de realizar las elecciones, más que las propias de la competencia entre sindicatos. Sobre todo con el sindicato corporativo y amarillo de la mayoría de la educación privada concertada, que se ha presentado como nuevo y como alternativo a comisiones obreras. Nada más lejos de la realidad. Totalmente opuesto a lo que nos ocurre en el sector de atención a personas con discapacidad es lo que nos encontramos en la enseñanza concertada. Es un sector donde la dificultad primera que nos encontramos es que nuestros afiliados y afiliadas quieren mantener en secreto su afiliación por la naturaleza complicada de los centros donde trabajan, muy afines a la doctrina del arzobispado. Otro problema es que nuestros afiliados y afiliadas, aunque muy fieles a comisiones obreras, están muy próximos a la jubilación y no quieren presentarse en las candidaturas de los comités de empresa. Pero el gran problema que realmente nos encontramos es la contratación que se está realizando. Se está haciendo contratos a gente joven, pero contratos temporales y precarios. Y esta gente tiene mucho miedo de perder su puesto de trabajo. Son profesores y profesoras que provienen de la Universidad Católica y con un perfil muy próximo a la doctrina de los centros, por lo cual, en muchas de las ocasiones, el sindicato mayoritario de la educación concertada tiene hecha la candidatura por parte de la titularidad de los centros. Por todo esto, desde aquí queremos reconocer el gran trabajo que hacen nuestros delegados y delegadas de este sector, donde son ejemplo de esfuerzo y compromiso en unas circunstancias muy adversas. Somos un sindicato de clase que siempre ha defendido y defenderá a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores de la enseñanza, independientemente del sector que provengan. Y así se lo hacemos ver día a día con nuestro trabajo a los afiliados y afiliadas. Y ya para concluir, de todo el trabajo realizado, de todo lo positivo que hemos aprendido y de las líneas que nos marquemos en este encuentro, compañeros y compañeras,
Volveremos a hacer historia como sindicato. ¡Viva las comisiones obreras! ¡Viva!